¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, también por Unicanal, como todos los domingos. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Aquí estamos. Calorazo, calorazo. Toda la semana fue devastadora en el tema temperatura. Impresionante, ¿eh? Y nosotros acá de saco. Y nuestro invitado, un glorioso opoí fresquito. ¿Por qué nosotros no usamos...? ¿Te acuerdas cuando estuvo el año pasado el embajador de Taiwán? Vino con agua. Y nosotros le dijimos, tenemos que hacer lo mismo. ¿Y por qué nosotros tenemos el saco negro, pesado, 40 grados? Explícame. ¿Será que Javier Hernández tiene una sastrería? No sé. No, yo uso Gilardini. A mí me obliga a comprar su sastrería, Javier Hernández. Bueno, a ver, ya está con nosotros el ministro de Educación, Luis Fernando Bahí Ramírez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches para vos, Pipo, para la audiencia y yo cumpliendo el decreto presidencial de utilización de la OPOI, ¿verdad? Pero ese es oscuro, ¿por qué no usa el blanco? ¿O lo mismo es fresco? Suelo usar todos los días blanco, pero hoy dije, bueno, voy a O salir sea un que poco. yo nunca he camisa opoí, pues me da sensación de que me va a picar. No, pues yo me pongo una camisilla abajo. Y que fumó un cigarro de cupí, que ¿cuántos años? ¿En 80? No, no. No es camisilla. Pues No, este tipo pero no no le te va. entiendo. No te va, no te se me va, hace el pende de repente. Una vez que lavas la tela ya está bien, funciona bien lindo, fresco, muy fresco. ¿Vos te acordás vos la camisilla, verdad? ¿Vos usabas Sí, eso? yo no. qué puta no usas. No, que voy a usar. No, pues bien, pues, no. Bueno, a ver, varios temas tenemos para tocar con el ministro. Yo quiero empezar no por el tema de la reforma de la caja fiscal y todo lo que, sino por algo que me parece más inmediato, a mi parecer, ¿verdad? Porque hablaba con algunos padres y también gente que está en el rubro de la provisión del almuerzo escolar. Y que por supuesto expresaban su preocupación. Por un lado, todavía me parece que los gremios no se ponen de acuerdo con el tema de la huelga. Hay un gremio que dice que sí, el 23 nosotros no vamos a arrancar las clases. El otro gremio dice no, vamos a ver. Y eso genera una incertidumbre. Hay un plan de contingencia ante la eventualidad de que los docentes decidan ir a una huelga nacional. ¿Hay un plan de contingencia, ministro? Bueno, primero decir que estamos trabajando para que el 23 podamos tener el inicio de las clases. Estamos muy avanzados y es muy poco lo que falta para ponernos de acuerdo. Después podemos profundizar eso, pero concretamente con respecto al plan, esta semana que pasó nos reunimos con el ministro Tadeo y ensayamos 3 escenarios, pero se hace muy difícil hoy decir este es el plan porque tampoco sabemos en qué consiste la posible huelga o el paro o la marcha. No sabemos, un día, 3 días, 5 días. Tampoco, ¿a Por cuánto eso, alcanzaría? exactamente, qué nivel de acatamiento. Entonces, tenemos que esperar que se pueda dimensionar eso para poner en marcha los planes. Lo que sí estamos pensando es que las escuelas de alguna manera se abran igual para que los chicos puedan ir a comer y ya hay un principio de acuerdo muy importante con grupos de gremios de directores, gremios de docentes con los que ya llegamos a acuerdos. Padres mismos podrían ser. Padres mismos podrían ser, o sea, tenemos ahí la idea de cómo hacerlo. La idea es que puedan los chicos comer desde el día 23, ¿verdad? Y yo creo que lo vamos a lograr y que vamos a tener un día normal de actividades. O sea, hoy la idea es frenar eso. La idea es que las clases arranquen el 23. Jorge, ¿cuál sería el motivo de no hacerlo? ¿Cuál sería el motivo? Estamos trabajando, se conformó la mesa técnica se reúne esta semana, vamos a reunirnos, hemos recibido y recepcionado algunas ideas, las estamos montando y poniendo en equipos de trabajo, es decir, ¿cuál sería el motivo? O sea, pero además hay que entender algo, una huelga, así funciona el país, digamos, así funciona el Estado, tiene que ser declarada legal o ilegal. Tiene que ir al Ministerio de Trabajo y tiene que haber un motivo. ¿Cuál sería el motivo acá?
a las resultas del tratamiento. Del 25 de marzo, o sea, Claro, un mes después. No hay mucha relación, ¿verdad? Entonces es muy difícil comprender cuál sería el motivo, porque además yo siempre digo, es una medida de fuerza, y la fuerza es cuando uno no tiene o no puede o no encuentra otro medio para ser respetado en sus derechos, porque no se le escucha, porque no se hacen las mesas técnicas, porque no. Entonces uno va o recurre a esa medida de fuerza. Ahora, ¿de fuerza para qué? Si estamos trabajando. ¿Esa mesa técnica se conformó, se va a conformar? Sí, la mesa técnica, el miércoles vamos a tener reunión, vamos a estar reunidos, vamos a estar trabajando. La semana que pasó también tuvimos reunión con algunos gremios, estamos trabajando en forma individual con algunos, después en forma colectiva nos vamos a reunir el miércoles, el martes vamos a tener otras reuniones, es decir, no paramos de escuchar y de recibir a la gente. Entonces, yo creo que no hay condiciones para decir, o en concepto de qué sería, yo quiero entender. Y le he preguntado a muchos, ellos dicen, no, lo que pasa que si no, pero todos los si no ya se cumplen. Entonces, ¿por qué iríamos? Y yo digo también aquí, le dije y le digo a ellos, nosotros como adultos tenemos que seguir resolviendo y trabajando juntos las diferencias y las necesidades de los maestros. Este gobierno demostró estar al lado del maestro desde el día 1. Cuando lo primero que hicimos, la primera acción del presidente Santiago Peña fue aumentar el salario, llegando al salario mínimo docente histórico que fue perseguido durante 20 años por los docentes. O sea, hemos hecho los pagos de todas las deudas que había atrasadas con los maestros. Pero te digo más, porque estamos trabajando en conjunto con los gremios. Dicen, tenemos que mejorar la calidad de los maestros en el aula y tenemos que tener psicólogos. Se crearon 2.000 puestos de psicólogos para mejorar o sea, todo lo que están ellos pidiendo, nosotros estamos colaborando, estamos trabajando. Yo no sé si hubo una época, y esto tendrían que decir ellos, donde los gremios tuvieron y tienen tanta participación en la gestión en el Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que estamos trabajando en equipo, estamos trabajando en conjunto, los niños se merecen eso. Entonces, ¿por qué privarle a los niños del inicio de las clases de poder comer, de tener su alimento y de que pueda empezar a transcurrir este proyecto educativo del año? Yo no encuentro motivos. Ahora, a mí me llamó la atención de manera positiva, que no encontré, creo, no sé Jorge, si vos te topaste con algún economista, analista económico, exfuncionario de otros gobiernos, inclusive del gobierno Amarito, el propio Benigno López, todos coinciden, muchos senadores opositores coinciden en la necesidad imperiosa de hacer los ajustes en la caja fiscal para que pueda continuar, porque así como está es inviable. Pero el pero es, necesitamos más tiempo. Correcto, se está dando más tiempo, pero todo el espectro económico nacional te está diciendo a vos, maestro, que si vos seguís con este dibujo como está hoy y pateás para adelante, es hambre para mañana. Entonces, vamos a llegar al 23. Vos al 23 no puedes hacer huelga porque está dentro, como vos decís, estamos cumpliendo lo que vos pediste, te dimos hasta el 25. Ahora el 25 vamos a tratar. Dejamos que pasen casi 45 días para que vos te leas, te instruyas, vengan con tu proyecto alternativo, demuestre que tu proyecto alternativo es factible. Los mismos economistas que te dijeron esto que el sistema actual no funciona, te digan, aunque sea uno o dos, te digan, esto sí se hace, esto, lo otro. O sea, se llega a un acuerdo que sea factible. O sea, así como está no se va a quedar. Entonces, si ellos la amenaza es el 23, vamos a comenzar las clases, pero si el 25 no nos dejan las cosas como están, nosotros seguimos en huelga, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a tener que sacar la ley. Y yo digo una cosa, yo soy radical, digo, bueno, el que no quiera adecuarse a lo que resuelva el Parlamento, a lo que resuelvan las leyes de la nación, a lo que decían las mayorías, a lo que sea mejor para el bien común y no el bien particular de un grupo determinado de gente que yo considero que tiene privilegios, es una opinión mía, me hago responsable, quiere decir que tenemos que decirle, señores, bueno, no les gusta,
váyase a su casa, vamos a meter maestros nuevos, porque no se puede ir contra la ley. La huelga ya no puede seguir. No tiene valor la huelga, ya no es legal la huelga. Usted se puede declarar ilegal la huelga, se le sumaria y que se enoje y que se tenga que enojar. Seamos realistas. Mira, ahí, Pipo, también hay que decir esto. Yo creo que la mayoría, incluso de los maestros con los que hablamos, todos están de acuerdo con la necesidad. Voy a poner un ejemplo. Yo he hablado con jubilados, antiguos dirigentes, que todos están muy preocupados porque ven que en 1 o 2 años pueden dejar de cobrar su jubilación. Los que les falta 10 años, 15 años, tampoco ven mal, les parece bien porque se van a jubilar de una mejor manera. El problema, la dificultad se da con aquellos que en 1 año, 3 años, o 4 o 5 años se iban a jubilar y de repente tiene que extenderse a 10. Es el único impasse que hay hoy. ¿Cuántos son? Que es un impasse más emocional que numérico. Y yo creo que no pasarían los 20.000, ¿verdad? Entonces, yo para decirte que tenemos acuerdo en que hay que hacer la reforma. Hay que hacer la reforma y que sin esta reforma corre riesgo mucha gente. Pero no hay un consenso generalizado. Hay un acuerdo con la gran mayoría. Pero hay grupos que no están de acuerdo en absoluto con ninguna reforma, porque yo recibo, lastimosamente para ellos, sin ningún argumento válido, así que me resbala lo que me plantea una persona que te entra a agredir solamente en redes sociales y no tienen la capacidad, siendo docente, de defender con argumentos el supuesto derecho que tienen. Entonces yo digo, si ese grupo es intransigente, porque yo no le veo a determinado grupo diciendo, bueno, sí, nosotros lo que planteamos es más tiempo para ajustar en esto, pero estamos de acuerdo con una reforma. Hay grupos que no quieren saber nada de la reforma. Dicen, derecho adquirido, jódanse. Yo decía incluso que esta es una acción patriótica que toma este gobierno y de nuevo el liderazgo del presidente Santiago Peña para tomar acciones decisivas en favor de los maestros. Porque ¿cuál es la otra si no hacemos? Que no se jubilen. O que paguemos 15% de IVA. Que no podamos pagar más la jubilación. O que paguemos 15% de IVA. Entonces yo creo que en general lo que pude sentir en los últimos días es que ya todos estamos de acuerdo y quizás por eso fue bueno este momento de tiempo de discusión en que esto es una necesidad. Ahora el ajuste ya es número más, número menos. Van a venir los técnicos, vamos a hablar, vamos a poner número más, número menos, pero esto se tiene que hacer. Se tiene que hacer y tiene que salir. Y yo ahí generaba también la idea de 3 momentos. Tampoco a lo mejor esto ya es definitivo, porque hoy estamos en terapia intensiva. Tenemos que sacarle de terapia intensiva. Después podemos pasar a una terapia intermedia y después ya podemos hacer la rehabilitación. Quiero decir que va a haber etapas todavía, donde en esta etapa hay que hacer intervenciones fuertes. De repente cuando decía etapa, yo me imagino que te refería, por ejemplo, yo me imagino, o sea, yo entiendo, puedo llegar a entender que una persona a la que le faltan 3 o 4 años para jubilarse y vos le decís, no, te pateo 12 años más o 15 años más o 10 años más, le dé un golpe, le esté dando un golpe. Hasta ahí te puedo entender, país. Y puedo decir, bueno, hagámoslo gradualmente. ¿A vos cuando te faltaba? 4. Bueno, ahora te van a faltar 7 nomás. No 8 o 12 o 14. Te van a faltar 5. Al que le faltan 5, le van a faltar 10. Al que le faltan 10, le van a faltar 15. O sea, que sea gradual hasta llegar a un número. Me parece razonable discutirlo si el número no es muy grande y si el monto resultante que vamos a poner todos, porque ponemos todos el 100% de los ciudadanos paraguayos, de nuestro IVA, de nuestro impuesto, de lo que sea, y eso es lo que a mí me molesta, que ellos no entienden. Y creo que hay que entender también que hay un 90 y pico % de los paraguayos que estamos financiando a un pequeño grupo que tiene que entender que no son los dueños del país. Y que si ellos hacen huelga y van a hacer voto castigo, pues al candidato que ellos le elijan para votarle a favor, para agradecerle que les protegió su beneficio, va a recibir el voto castigo del otro 90%. Ahí también hay que buscar los incentivos. A lo mejor con un programa de incentivos que no sea precisamente la caja fiscal, podemos encontrar salidas. Estamos ensayando 2 o 3 ideas que pueden ser muy interesantes, ¿verdad?
Y yo creo que de eso se trata este tiempo y este momento que estamos inaugurando y que creo nos va a llevar a un buen arreglo, a un buen puerto, después de hacer este proceso de diálogo, de encuentro y de ir buscando alternativas, no todas las alternativas dentro de la caja fiscal la solución. Pueden haber fuera de eso soluciones y incentivos que ayuden al maestro, ¿verdad? Ahora, yo rescato lo que la semana pasada, al día siguiente, cuando se tomó la decisión de postergar la media sanción de diputados y tratarlo en el Senado. Nosotros tuvimos una charla con el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, que es el que, digamos, llevó la voz cantante en este tema en diputados, y después toman la decisión de pedir la postergación. Y hacen 3 reconocimientos que para mí es muy importante. El primero, una cuestión práctica. No tenían los votos, tenían 22. Lo reconoce el vicepresidente. Por eso toman la decisión de postergar. Pero, ¿por qué no tenían los votos? Y ahí ellos hacen una especie de mea culpa. La necesidad de seguir dialogando. Y esa es una actitud extremadamente positiva. ¿En qué sentido? Porque se reconoce que ellos recogieron la propuesta del Ejecutivo, de los técnicos, pero en diputados, faltando, no sé, 10 minutos antes de la sesión, se seguían haciendo modificaciones. A ver, los técnicos pueden sugerir, muestran los números duros, reales, que hoy creo que todos coincidimos que esos números son reales. ¿En qué sentido? Si este año no hacemos esta reforma, el desangre del Estado va a ser 800 millones de dólares. 800 millones de dólares, prácticamente el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En 2 años va a ser el presupuesto del Ministerio de Salud. Imagínate lo que eso significa. Entonces, ahí es donde el vicepresidente dice, llámenle como quieran, a mí no me molesta, llámenle reculada, llámenle que fue una derrota, llámenle lo que sea. Pero nosotros tenemos la obligación, la clase política, no los técnicos, la clase política, de agotar todas las instancias. Y sumarle también el poder de convocatoria que tuvieron los docentes, que hay que también destacar. Claro. Pero ese poder de convocatoria, quizás algunos, como dice Pipó, están en esa posición de intransigente, no quieren saber luego nada. Pero hay otro sector que sí se muestra aperturista y con la necesidad de entender. Yo le encontré a una docente en el supermercado y me hacía preguntas básicas. Me dice, a mí nadie me explicó esto de una manera didáctica, más allá de las entrevistas con los técnicos. Y de la clase política, de todos los sectores, oficialistas, opositores de todos los sectores, eran muy pocos los que manejaban, más allá de la retórica, necesitamos hacer, pero no te explicaban el porqué y el detalle. Entonces, estos 40 días me parece que van a ser oportunos para aterrizar y bajar esto. Aparecen ahora, o sea, la semana pasada el expresidente Mario Abdo Benítez hablando del tema y él no tuvo el coraje de impulsar. Ni de nada, amenazar. ¿verdad? Pero entonces yo ahí le decía, bueno, ¿y cuál es la propuesta? Entonces, o sea, acá hay que involucrarles a todos, porque es muy fácil cargarle la responsabilidad del eventual costo político a un sector nomás, cuando que todos tenemos que estar involucrados. Los hoy ya candidatos presidenciables, todos tienen que estar involucrados. ¿Cuál es lo que es el plan que tienen ustedes? Si hay un consenso del 100% de la necesidad de esta reforma. Sí, ahí yo tengo 2 comentarios. El primero, creo que en general todavía nos movemos con un criterio de la gestión política, un criterio mínimo, digamos, donde la propuesta es la destrucción de la propuesta del otro, no la construcción a partir de un desacuerdo. Por eso el vicepresidente habló de la necesidad de un gran pacto. Exacto, por la jubilación. Exacto. Entonces porque la política es el arte de amalgamar intereses contrapuestos. Esa es la política. No es que estamos todos de acuerdo.
Y para eso la virtud es el diálogo, la escucha, la conversación, el encuentro en el disenso. Y ahí sí yo creo que faltó más propuestas diversas de todos los sectores, porque hay sectores que se limitaron a levantarse y salir. Hay sectores que su aporte a esto fue decir, no, yo no voy a participar. Sí. ¿Qué aporte es ese? Entonces, yo creo que todavía, y coincido con ese razonamiento del vicepresidente, que es la clase política la que hace la bajada de lo técnico. Sí. Yo felicito a los técnicos, hicieron un trabajo magnífico, el MEF trabajó incansablemente, no paró de ir a las reuniones que se le ha solicitado. Hemos participado de muchísimas reuniones, aunque haya sectores que dicen que hicimos solo una o dos reuniones, realmente hicimos muchas reuniones individuales, grupales, para explicar, para contar, pero el gran transmisor a la población, a la gente, es el político, esa es su función. ¿Qué significa eso? Que una cuestión racional, como son los técnicos, tiene que tener un sentido de razonabilidad. Y la razonabilidad se construye con la gente. Entonces, donde vos tenés la idea racional, pero puesta en una práctica en donde se vuelve algo razonable. Y eso es lo que nos plantea el vicepresidente, seamos razonables. Así, por eso habla, decía el ministro Pipo, cuando Aliana dice, el gran pacto por la jubilación. O sea, no solamente la reforma de la caja fiscal que plantea este gobierno, sino se tiene que dar ese gran pacto. Y por otro lado, creo que eso se está haciendo, se está dando ahora. Hay un ejercicio de conversación liderado por la clase política, liderado por un grupo, liderado por el vicepresidente, que se pone al frente a trabajar y a generar esta razonabilidad, ¿verdad? Entonces yo creo por eso que estamos por buen camino y, como decías también, este proceso sirvió para instalar el tema y a partir de aquí llegar a una conclusión, tomar el tema. Hubiera sido muy fácil patear nomás para adelante o esconder otra vez la basura bajo la alfombra, como se vino haciendo, ¿verdad? Pero sin embargo, este gobierno toma y tiene el coraje de enfrentar una pelota tatá, como decimos, y agarrar y decir, bueno, nos cuesta, nos va a costar, pero este es el camino. Es un camino que tenemos que tomar si queremos seguir creciendo, si queremos seguir desarrollándonos como país. Entonces, todo este gran desarrollo que está viviendo el Paraguay, este gran desarrollo económico que estamos teniendo, se va a potenciar si hacemos y tenemos estas medidas. Porque si no, todo lo que generamos para el desarrollo va a terminar en saco roto. Entonces, son medidas que se necesitan para que el Paraguay siga creciendo. Y ese es el entendimiento que tiene este gobierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que se han dado las condiciones para poder llegar a un acuerdo. Nos ha costado, sí, pero estos procesos no son fáciles. Ningún proceso de cambio, de transformación de tantos años, por algo los otros gobiernos nunca se animaron a hacerlo, ¿verdad? No son procesos sencillos, no son procesos fáciles y requiere de un liderazgo muy importante para poder hacerlo. De hecho, yo creo que el que pone más en juego en esta cuestión es el vicepresidente, porque él suena como el candidato a presidente en el 2028, por lo menos por el oficialismo, y es el que pone la cara. Podría haberse escondido, podría haber esperado que venga el presidente, ponga la cara a él. Pero el presidente, yo creo que el vicepresidente es consciente de que el costo político va a ser mucho mayor para él si no se hace el cambio. Porque el costo político de esto, si no se hace el cambio en el 2027, va a ser tener que sacar recursos o de otros sectores mucho más débiles y mucho más, que se van a sentir mucho más, o tener que aumentar impuestos, que es una medida altamente impopular, porque no se van a aumentar el famoso, el impuesto a los ricos, eso no existe, ese número no da, ese número no cierra, es un impuesto directo a todos, o es la hiperinflación con la emisión inorgánica. Entonces yo creo que el 95% que no es docente en este país, de los cuales otra vez sí, no sé cuántos serán docentes en este país, como vos decís, no todos están en la misma, es un pequeño grupo de gente que está radicalizada, no deberían marcar la hoja de ruta del resto de la gran mayoría de la población, el bien general ante el bien particular.
y sobre todo poner en riesgo la estabilidad económica, la inflación, el crecimiento, el desarrollo, muchos sectores que están por fin mucho más rezagados que los maestros, que ahora le está tocando su turno, como el campesinado, el pequeño productor, la gente que está consiguiendo becas, los mismos estudiantes, toda la gente que está recibiendo, inclusive el que está recibiendo la baja de combustible o está recibiendo el apoyo a los mayores de 65 años, no están de acuerdo con que se le metan la mano en el bolsillo a ellos. Yo no estoy de acuerdo en subvencionar una jubilación a los 45, 47 años de nadie, de absolutamente nadie. Y de la persona que me diga, a mí me jubilé a los 45 años, 47 años, prefiero darle una gran patada al día que lo vea, antes de dialogar con él, porque no se puede justificar ante nada ni ante nadie. De hecho, yo creo que ni los pilotos de caza de la Fuerza Aérea Norteamericana se jubilan y se van a su casa a los 45 años. Y creo que pasa un poquito más de estrés que un maestro con 35 alumnos en el aula. Hoy me decía uno, te quiero ver en el aula con 35 alumnos. Yo también me quiero ver. Yo sé que tengo la capacidad para estar con 35 y con 70 también. Ustedes lo que evidentemente se equivocaron de profesión. No aman la pedagogía, no aman la enseñanza, no aman el estar con alumnos. Porque mis profesoras en colegios privados estaban con 42 alumnos, ¿verdad? Sin aire acondicionado, con un ventilador de techo, ¿ok? Y tenían 60 y pico de años y estaban firmes y el que se movía, estábamos dando clases y aprendimos. Entonces, no existe eso ahora, que resulta que ahora son todos cristalitos, que se cansan mucho, se estresan mucho. Disculpame, yo sé que son tus maestros y vos le tenés un aprecio personal, pero yo realmente a esa gente que sigue defendiendo la jubilación de 45 años, me genera el mayor de los desprecios y la mayor indignación, y creo que a la gente común, a la gran mayoría de la población, le genera un rechazo absoluto. Y el día que necesiten realmente de la gente para reivindicaciones legítimas, como algunas vez tuvieron y consiguieron, no la van a tener y van a estar solos. Yo creo que también hay que tener en cuenta que el mundo cambió, que hoy tenemos otras expectativas de vida. Eso que sí tiene una relación numérica también, porque hoy la expectativa de vida era de 50 años, pasó a más o menos a 60, hoy estamos en más de 70. Un maestro que se jubila a los 45 significa que 30 años o más le vas a tener que pagar la jubilación. Y se va al sector privado. Pero además el número no da, porque se necesitan 5 trabajadores para un jubilado. Trabajar menos tiempo que el que te jubilaba. Entonces, exactamente. Entonces, y hay otras cosas muy complejas, muy complejas. Por ejemplo, un maestro trabaja medio turno durante 35 años, 40 años. 25 años. 25 años trabaja medio turno. Los 5 últimos años trabaja 2 turnos. Y se jubila por 2 turnos. Pero gran parte de su aporte fue por un turno. Y vive 30 años más. Esto no lo digo yo. Este análisis hicieron los mismos profesores, los mismos gremialistas, hicieron para decir que el sistema tiene que ser revisado porque si no, no aguanta. Y esos son números, son realidades numéricas que tienen que ver con la extensión de la edad, que tiene que ver con el aporte, que tiene que ver con una tasa de sustitución que hay que orientar, que tiene que ver con cuántos años de aporte, de qué aportó. O sea, hay muchos elementos que hay que analizar y que hay que bajar a la cotidianeidad. Y eso hay que hablarle al maestro, porque muchas veces el análisis no se hace con profundidad y se dice, no, yo voy a trabajar más, no, pero fíjate lo que va a pasar si esto ocurre. Y esa es una cuestión que cuando hablamos con la gente van comprendiendo el tamaño de lo que estamos diciendo, el tamaño de lo que significa. Y entonces sí, bueno, claro, es muy difícil. Una persona va a estar más tiempo jubilada que trabajando. Una persona, vamos a tener que cubrirle la jubilación mucho tiempo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo o cuál es la tendencia? Y esto es el bono demográfico, no es invento del ministro de Luis Ramírez. La tendencia es que van a ir habiendo menos niños, se van a ir inscribiendo menos chicos, va a haber menos escuelas, va a haber menos maestros. Esa es la tendencia para los próximos años.
Entonces, ¿cómo mantenemos todo ese estudio demográfico también y de crecimiento poblacional? Hay que hacer. No se puede hacer sin tener todo ese proceso, porque si no, nos vamos a estar equivocando. Y finalmente lo que hay que decir es que esto no es en perjuicio al maestro. Y eso es lo que yo más lamento. Se tomó al principio como que es en contra del maestro. Esto es a favor de los maestros. Esto es un complemento a lo que ya venimos haciendo para mejorar las condiciones de vida, para que en los momentos más difíciles, finales de la vida de un maestro, pueda seguir cobrando y pueda cobrar más de lo que vienen cobrando hoy. Hoy hay maestros que se jubilan y están cobrando 2, 3 millones de guaraníes. Y ahora se van a jubilar y van a tener la posibilidad de cobrar 8, de cobrar 10. De cobrar mucho más. O sea, es en beneficio del maestro lo que se está haciendo. Por eso en una parte a mí me duele un poco que se haya presentado como algo que es un perjuicio para los maestros, porque esto es un beneficio. Es cierto, a lo mejor hay un grupo muy pequeño que va a tener que trabajar más, sí, pero busquemos los incentivos entonces para que puedan hacerlo. Pero es, y repito, en beneficio y no en perjuicio de los maestros. Tengo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos con el ministro de Educación, Luis Ramírez. Pausa y venimos enseguida. Pipo, ¿qué tenés? Yo ya tengo por ejemplo, adelanto en efectivo cuando el mes se hace largo, adelantar en efectivo de tu tarjeta de crédito directamente de la app de Baza. Recibir dinero en tu cuenta sin moverte fácil y rápido. Tu tarjeta de crédito vas a usar lo que necesitas hoy y lo pagas después en cuotas sin interés. Así de simple. Vas a tu lado en cada logro. Llegó la ola de calor en Bristol, sube la temperatura, pero en Bristol bajan los precios. Piscina en 18 cuotas de 79.000, fabricadora de hielo en 18 cuotas de 109.000, ventilador Watson de techo 56 pulgadas en 18 cuotas de 49.000. Además, participás de la promoción 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, segundo bloque en Cara o Cruz. Estamos por Canal 13 también, estamos por Unicanal y seguimos con el ministro de Educación, Luis Fernando Paí Ramírez. El tema kit escolares ya, ¿cómo estamos? Pues pasó eso a segundo plano, entre paréntesis. Sí, no, estamos súper bien en tiempo, hemos entregado ya en todos los departamentos, ahora estamos empezando, mañana lunes empezamos la última etapa que ya tiene que ver con Central y terminamos finalmente en Asunción, ¿verdad? Estamos en un tiempo muy adecuado, con buen tiempo, llegamos con todo, así que vamos a tener, a mi juicio, los kits más lindos de mucho tiempo. Los kits llegan con cuadernos, los kits llegan con libros, hay que decirlo, todos los libros están dentro del kit. Llega con lápices, llega con calculadoras, todos útiles de primerísimo nivel que estamos dando a los chicos. Y bueno, que sea una fiesta el día de la entrega de los kits, ¿verdad? Que las familias también tienen un QR en la bolsa donde si llegó abierta o le falta algo pueden denunciar, y también pueden denunciar si se les pide que compren algo que está ahí en esa bolsa. Por ejemplo, llega el libro de matemática y se le pide que compre un libro de matemática, no corresponde. Ya tiene para eso el libro que vamos a usar. Incluso a veces se le dice al papá, a la mamá, no porque no trae tal tema. No, los temas que el Ministerio de Educación establece están en esos libros y no tienen que comprar otros, salvo que sea de alguna asignatura, materia o situación que el colegio tiene extra y que no vienen dentro de los kits. Eso sí, por supuesto, pueden comprar. El 27 de febrero es la fecha tope. Es la fecha de entrega de kit, el 27 de febrero. Sí. Y también este año estamos haciendo es el segundo año que entregamos los kits de aulas. Los kits de aulas son muy importantes porque eso significa que en el aula hay los lápices suficientes, marcadores, crayolas, tijeritas, plasticola, pintura, de manera que el niño no tenga que ir y venir todos los días con una mochila muy pesada. Y eso también le da a la profesora, a la maestra, la posibilidad de decir, bueno, sobre la marcha ir creando, vamos a pintar hoy esto que estamos viendo, vamos a hacer y poder gestionar una dinámica
de acuerdo a lo que ella necesite en ese momento. Entonces, también tiene un trasfondo educativo muy importante, a mi juicio el más importante. Necesitamos educarle a nuestros niños en el cuidado de la cosa pública. Eso que es de todos. ¿Qué significa una plaza, por ejemplo? La basura. Y esta es la mejor manera. Cuando vos te vas al aula y usás un lápiz hoy, que mañana va a usar Pipó, que pasado va a usar Jorge, yo tengo que cuidar. Y tengo que cuidar porque mañana va a usar otro compañero. Imagínate ya hacer eso desde el preescolar. Cuando termina la educación, cuando termina su educación, fueron años de vivencia del cuidado de lo público. Eso es lo que también estamos queriendo detrás de llevar los kits al aula. De hecho, antes pasaba así, yo estudié del libro que estudió mi hermano estudió el libro que estudió mi tío estudió el libro que estudió mi papá, y había que cuidar el libro. Entonces uno se acostumbraba a cuidar los materiales, a cuidar las cosas, el valor del cuidado, el valor del otro. Es algo que necesitamos recuperar y esta es una pedagogía del cuidado que se está instalando a través de los kits de aula. ¿El tema de infraestructura? Infraestructura, nosotros hicimos 4.000 escuelas han sido intervenidas. Intervenida significa que puede tener más de una. En abril vamos a terminar el proyecto Letrina Cero. Por primera vez en la historia vamos a poder tener letrina cero en las escuelas. Eso significa agua potable, eso significa higiene, eso significa una cantidad de cosas. Realmente significa dignidad para los alumnos y profesores. Vamos a tener también, estamos en las 60 primeras grandes modificaciones de las 316 escuelas. Tenemos el Colegio Nacional nuevo después de 150 años, que vamos a celebrar el año que viene del Colegio Nacional de la capital. El Colegio Técnico Nacional con remozada nuevo, con laboratorios nuevos, con 15 aulas absolutamente nuevas, con todo un departamento técnico nuevo. Todo el mobiliario de las escuelas, más de 400.000 muebles, mesas y sillas que renovaron el mobiliario de las escuelas. Creo que hemos trabajado y hemos avanzado muchísimo, que quizás falta, pero hemos hecho un avance muy importante. Y aquí hay que decir algo. Hace 20 años que no hay presupuesto o no había presupuesto para reparación y mantenimiento. Entonces imagínate vos tu casa, Jorge, que durante 20 años no pudiste reparar, no pudiste cambiar el foco, no pudiste arreglar el agua, la canilla. Entonces nosotros desde el año pasado tenemos ese presupuesto y estamos haciendo también reparaciones importantes, sobre todo en materia de electricidad. ¿Qué ocurre? Muchas de nuestras escuelas tienen todavía un sistema viejo con cables muy finos, incluso algunas ni siquiera tienen trifásico, o sea, imagínate, y hay que transformar todo el cablerío porque sobre esa antigua instalación eléctrica ponen los aire acondicionados. No hay estructura que aguante, entonces explota y se quema. Estamos cambiando todo el cableado de muchas escuelas importantes, ¿verdad? Ahora, esto que estás relatando, ministro, es como que ya una vez en otros espacios periodísticos habíamos hablado peldaño por peldaño. Tenemos hoy infraestructura. 20 años por el tema Fonacilla no teníamos presupuesto para infraestructura. Tenían los gobiernos municipales y departamentales al mes le dejaron cero presupuesto. Hoy estamos trabajando infraestructura. Letrina cero ahora. Sí, letrina cero. Mobiliario impecable, 0 km. Útiles, de calidad, no esos borradores de bolígrafos que 2 veces usa después se tira porque era de mala calidad. Así es. La alimentación, el plato de comida, todo el periodo escolar, lo que anteriormente no se tenía, era cuando se les ocurría día de por medio o 180 días de clase. Bueno, hoy tenés, y de buena calidad. Y de buena calidad. Bueno, cumplimos con una cuestión básica que siempre vos hablabas, me y acuerdo. el salario docente, básico docente. Hoy ya podemos medir, o estamos en condiciones de medir resultados de toda esa inversión que se ha hecho en todo eso que acabamos de mencionar en materia de resultados, sí, en lo más importante que es la calidad de la educación. Hay un principio de investigación, digo principio porque se hizo una muestra con la Universidad de Itapúa que ya muestra el avance que hay en relación a hambre cero. Cómo hambre cero impacta en lo social, es decir,
en la presencia del niño en la escuela y la presencia de más días de niños en la escuela bien alimentados mejoran su calidad de aprendizaje. Eso está medido. Ahora estuve hablando con Barán, el ministro de CONACYT, para extender la muestra. A pedido del presidente me dijo justamente extender esta muestra de manera que podamos tener una versión país y que podamos medir en las distintas zonas rurales, zonas más urbanas y confirmemos esta primera tesis que se hizo en Itapúa, ¿verdad? También el año pasado nos midieron con la prueba PISA y este año vamos a tomar la prueba SNEP. Es decir, vamos a tener elementos para ver cómo estamos, en qué nivel estamos y cómo progresamos o no y qué nos falta. Estos factores que nosotros estamos poniendo no son un invento. Cuando se hacen las evaluaciones se llaman factores asociados. Se encuentran que hay factores asociados que si no se cumplen no se puede pedir la calidad del aprendizaje. Fuimos trabajando sobre todos ellos. Entonces, y solo como un comentario en materia de infraestructura, porque por ahí se comentaba que las escuelas privadas, que el que está en aire acondicionado, que es un profesor que puede vivir más, que no, que es qué sé yo. Por ahí me criticaron porque yo dije que todavía estoy en condiciones de entrar al aula. O que estás en tu mejor momento. Pero bueno, quiero decirle que hay 2 departamentos, Ñembucú y Cordillera, 100% de las escuelas públicas con aire acondicionado. Es el nivel en el que está hoy avanzando. Ahí yo me acuerdo que leí ese artículo, fue de esta personaje nefasta de Patricia Vargas, la que estuvo entrevistándole a una que decía, yo que cruzo en canoa todos los días y hace 25 años que enseño y enseño a 35 chicos en el calor, claro que él está en condiciones. Le quería decir, en la misma canoa que vos cruzas la limpiadora del Ministerio de Justicia, que gana sueldo mínimo hace 25 años, trabaja 8 horas por día en el calor, limpiando, baldeando y nos está pidiendo una jubilación a los 45. O sea, ¿cuál es el mérito tan grande? ¿Cuál es la insalubridad tan grande que tiene esta pobre gente que sufre más que el resto de los ciudadanos? Como decía, recolector de basura, empleado de actuación de servicio, el sector privado. Vamos con la limpiadora, vamos con tu limpiadora de tu ministerio, vamos con tu, no sé, el chofer que tiene que estar yendo y viniendo 400 horas por día manejando un chofer colectivo, en el calor con su toallita ahí colgado. ¿Cuánto trabaja? 8 horas por día. ¿Cuánto tiempo te va a jubilar? Hace 65 años. ¿Es salubre ese trabajo? Pregunto. ¿Les cambia? ¿Vos crees que no te va a cambiar por enseñar un aula? Pregunto. Yo creo que hemos trabajado y por eso traía nomás el ejemplo para decir que nos estamos ocupando de todos los factores. Nos estamos ocupando en 2 años y medio, hemos avanzado en todos los factores, en infraestructura, en los mobiliarios, en la calidad del aula. Pero también es beneficio para ellos. Exactamente. Exactamente. No es solamente beneficio para el alumno, no, decir, ¿sabes? Que le dan todos los alumnos, no dan nada. También ellos es un beneficio para el alumno sin dudas, pero también es un beneficio para la educación, porque nosotros en realidad, yo lo que más quiero es que el docente esté bien, que esté contento, que esté feliz, que pueda trabajar. El docente está recibiendo el salario que quería, el docente está enseñando las horas que quería, el docente está almorzando en el colegio la misma comida de calidad, comiendo la misma comida de calidad que come su alumno. O sea, no es un trabajador más. El docente ingresa a la carrera con 4 millones y pico, creo que es el salario básico de 4 horas, ¿verdad? Cuando una persona con un título de abogado, un título de licenciado, un título de lo que sea, entra con sueldo mínimo, después de estudiar a lo mejor más años inclusive, en una empresa cuando entra a trabajar. O sea, hay una diferencia. Se ha llegado a un punto en que hay mucha gente que dirá, che, me conviene más ser docente que ser ingeniero o ser abogado, porque hay más salida laboral, me pagan mejor, trabajo menos, trabajo lo que quiero trabajar, si quiero trabajar tú no trabajo y me jubilo a los 45. Yo por eso no quiero poner en términos de comparación de profesiones, porque cada profesión tiene su dificultad y su tiempo y sus modos. Yo lo que quiero decir es que nosotros estamos trabajando para la mejora integral de la educación. Eso incluye los alumnos y eso incluye los maestros, porque estas condiciones también ayudan al maestro a generarle una mejor condición de aprendizaje, una mejor condición en el aula. Estamos ahora lanzando el manual de infraestructura de las escuelas públicas,
donde van a tener aireación, luz, van a tener los techos más altos. Es decir, hay toda una dinámica que estamos haciendo para favorecer la tarea del maestro, para favorecer la pedagogía. Y eso estamos trabajando desde que llegamos intensamente, creyendo que lo pedagógico es el centro y ese es el gran cambio. Todo esto que hacemos tiene que venir también acompañado de procesos pedagógicos, de actividades pedagógicas, de procesos de ayuda al maestro para desarrollarse. Y aquí otro dato, Pipo, Jorge. Terminamos los concursos, estamos en la última etapa, 18.000 maestros ingresaron que pasaron una prueba rigurosa de comprensión. Claro. Y han ocupado hoy 21.000 puestos. Eso lo hicimos ahora. Es decir, y todavía seguramente queda un margen que tenemos que seguir, y porque esto es una cosa viva y constante, se jubilan 3.000 por año, van entrando, o sea, no es un proceso que se acaba, pero le hemos puesto rigurosidad, le hemos puesto un trabajo muy fuerte y ordenado a que el maestro tenga una prueba, pueda hacer medida su comprensión para poder ver finalmente los resultados. Yo creo que este es un año donde ya podemos empezar a medir, sí. Al final del tercer año vamos a poder empezar a medir y a ver ya y a constatar los beneficios. Y aquí otro dato que quiero decir, Jorge, antes que pasemos, porque no quiero dejar de contar esto. Esta semana estuve recibiendo reportes de escuelas nuevas. Voy a contar una anécdota, hay otras. Una escuela en Boquerón, creada de cero. 75 alumnos tenemos inscritos hasta ahora. 55 vienen de escuelas privadas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se hizo este análisis, sí, y cuando el presidente dijo, la gente siempre se imaginó los 15 grandes colegios que hay en el Paraguay privados. De ahí no va a salir, evidentemente, claro, la gente. Pero hay 1.005 escuelas privadas en el Paraguay. Y le pedí a la encargada de bienestar que me haga la lista con nombre y apellido y de qué colegio viene, porque después no inventa. Claro. Tenemos registrado los que están viniendo de un sector privado. ¿Por qué? Porque ven estas cuestiones, porque ven un aula ordenada, porque ven un aula con mobiliario, porque ven que se está trabajando, porque tienen la comida, porque tienen los kits. Entonces, lógicamente dice la familia, bueno, vamos a esa escuela. Y eso es un fenómeno que pasa mucho en las zonas rurales hoy, con muchísima fuerza. Otro dato, el año pasado terminamos con 980 alumnos del Colegio Nacional de la capital. Hoy tenemos preinscriptos más de 1.100. Entonces, en mi época éramos 3.000. Pero fue decreciendo. Sí, cuando nosotros tomamos, estábamos en 800 sí, alumnos. Tuvimos que cerrar el turno noche del Colegio, sí, Nacional de la capital. Me acuerdo. Y ahora va a volver a ser un colegio, va a ser quizás el colegio más top que tengamos en la escuela pública. Digo esto porque va a ser equipado con la máxima tecnología, pizarras eléctricas, electrónica, pizarrón de acrílico, máximos laboratorios, tecnología de punta. Entonces, evidentemente, eso genera que mucha gente que estaba a lo mejor en otras escuelas, incluso privadas de la zona, digan, ¿por qué no voy a volver a Yo este estuve colegio? En la primaria, perdón que ponga como ejemplo, en un colegio privado y por el prestigio que tenía hace 30 años el Colegio Nacional de la Capital, a mí mi mamá me dijo, vos tenés que ir a ese colegio. Claro. Después vino decayendo, ¿verdad? Por diferentes razones, entre paréntesis. Son elementos también que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que son indicadores que nos muestran que la gente empieza de nuevo a confiar en la escuela pública. Sí. Y eso para nosotros es un gran aliciente y un gran compromiso. Nos compromete a redoblar todo el esfuerzo que estamos haciendo. Ministro, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer la pausa. A la vuelta va a estar con nosotros el ingeniero Paul Sarubi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa. Una reunión importante que tuvieron la semana pasada por el tema de la deuda. Vamos a hablar con él sobre este tema. Hacemos la pausa, pero antes, Pipo. Sí, adelantan efectivo cuando el mes se hace largo, adelanta efectivo de tarjeta de crédito directamente de la aplicación de Vasa. Recibir dinero en tu cuenta sin moverte fácil y rápido. Con tarjeta de crédito vas a usar lo que necesitas hoy y lo pagas después. En cuotas sin interés, así de simple, Vasa a tu lado en cada logro.
Aprovecha las mejores ofertas en aires acondicionados con instalación gratis en cuotas desde 179.000 con los mejores precios del país y garantía hasta 3 años. Además, comprando podés ser el ganador de la increíble camioneta Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando llegue a 40... Bueno, seguimos estamos acá en una charla en Carao Cruz. Tercer bloque, ya está con nosotros el ingeniero Paul Sarudi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Jorge, muy buenas noches. A vos, Pipo, muy buenas noches. Encantado de estar en el programa. Bueno, la reunión que tuvieron la semana pasada, ministro de Economía y otras autoridades con los gremios, un poco definiendo y trazando una hoja de ruta para subsanar este reclamo de ustedes de la deuda del año pasado, el 2025. ¿Qué se saca en limpio de esa reunión y cuál es esa hoja de ruta, ingeniero? Bueno, mira, nosotros pedimos la reunión por dos temas que están muy relacionados uno con el otro, pero creo que son dos facetas que nos preocupaban, ¿verdad? Por un lado, como vos decís, esta deuda que pasó ya el año pasado del presupuesto 2025 al 2026, y por otro lado, el mismo presupuesto 2026, que cuando uno analiza es insuficiente para las necesidades que se tienen, ¿verdad? El año pasado arrancamos el año con una deuda con el sector de la construcción de 50 millones de dólares y terminamos el año con más de 200 millones. O sea, significa que lo que se fue pagando mes a mes, en todos los meses, fue insuficiente para la ejecución de los contratos que se veía teniendo y fue lo que ocasionó llegar a esta deuda final de más de 200 millones. Eso hay que sumarle los 110 millones de dólares de intereses, que ya es una deuda que viene del 2022, 2023, 2024, ya de las deudas acumuladas que venían del gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, en total, son más de 350, 340, 350 millones de dólares que hoy se le debe al sector y hace que verdaderamente hoy las empresas estén en una situación muy difícil, ¿verdad? Porque acá, en todo este tiempo, nunca pararon las obras. Sí, hay muchas obras que hoy ya están entrando a ritmos más disminuidos, porque verdaderamente las empresas ya no tienen el oxígeno como para poder trabajar con todo su potencial, ya están empezando a haber atrasos en algunas obras, pero hasta ahora no pararon y todo esto gracias a que las empresas fueron apalancándose con préstamos de los bancos, ¿verdad? Y los bancos nos cobran intereses y por ende se van acumulando después los intereses que nosotros vamos presentando al Ministerio de Obras Públicas. Por otro lado, ya desde el año pasado fuimos trabajando con la Comisión de Obras del Parlamento, tratando de que se aumente el presupuesto para el 2026 porque veíamos que era insuficiente, ¿verdad? Al final no lo conseguimos, se aprobó un presupuesto que no es suficiente para las obras que hoy están en ejecución. Si hoy uno suma toda la cantidad de proyectos que cada una de las empresas tiene por los contratos que tiene, los plazos contractuales y lo que tiene que ir ejecutando cada empresa mes a mes de cada uno de los proyectos y uno suma, verdaderamente hay mucho más necesidad que el presupuesto aprobado. Eso significa que hay que hacer una ampliación presupuestaria al presupuesto que se aprobó para poder cumplir con toda la ejecución de este año y si a eso le sumamos la deuda ya que está pasando el año pasado, verdaderamente estamos en una situación muy preocupante, ¿verdad? Y claramente, y en esto tengo que ser muy sincero, difícilmente las empresas pueden seguir aguantando con créditos bancarios esta situación. Y esa fue la razón por la cual le pedimos una reunión al ministro de Economía. Fuimos acompañados por la ministra de Obras Públicas y también por el senador Natalicio Chase, que es el presidente de la Comisión de Obras de la Cámara de Senadores, y ahí fue que empezamos a hablar de las diferentes alternativas de solución que habían, ¿verdad? Cuando hablamos de esas alternativas de solución, y la semana pasada me comentaban representantes de tu sector, el factoraje. ¿Esa es una herramienta que hoy está disponible o hay que reglamentar? Y explicarnos qué es el factoraje y cuál es la diferencia con la modalidad que ustedes ya venían operando con los bancos. Bueno, el factoraje, en pocas palabras, es
ceder el derecho de cobro que yo tengo contra un certificado, contra una factura que yo presenté a un tercero, ¿verdad? Que en este caso es el sistema financiero, es un banco, ¿verdad? Entonces, ¿qué se consigue con eso, verdad? Si el Estado en algún momento no tiene la disponibilidad como para poder pagar al día una cuenta, cosa que es entendible, tengo que decir, porque el Estado también se maneja en base a presupuestos y como todo presupuesto puede tener sus variaciones en sus ingresos y en sus egresos. Entonces, si hay de repente momentos en los cuales el Estado no puede cumplir con esos compromisos, nosotros podemos ceder el derecho de cobro a una entidad y la entidad después cobra a un plazo más largo. Un descuento de factura, factoring. Un descuento de factura. En realidad es factoring, no es factoraje es la palabra. Claro, es factoring. con una tasa, ¿verdad? Con un Factoring. interés. Y acá lo interesante, y es la diferencia con el sistema de cesión de crédito que se hizo en otra época, es de que va a ser con una garantía soberana, va a ser con la aprobación del Ministerio de Economía, y eso que ocasiona que el riesgo sobre esa factura sea mucho menor que el riesgo que existe sobre la empresa privada. Entonces las tasas tendrían que bajar o van a bajar, ¿verdad? Hoy estuve escuchando en algunos medios de empresa, la verdad que de prensa, unos comentarios que me parece muy desacertado, ¿verdad? Porque Comparar con la mafia de los pagarés. no, y hablaban de que, Es un de que tremendo disparate. esto iba a salir es más caro Sí. de lo que hubiera salido pagarnos a nosotros porque la empresa constructora no cobra intereses y en este caso sí el banco va a cobrar intereses y no es así porque la empresa constructora cobra intereses paga. y los intereses Porque los contractuales que paga. nosotros Ustedes tenemos cobran porque pagan. porque tenemos que recuperarnos, es un beneficio para nosotros. Claro. Nosotros no somos una entidad financiera que ganamos con eso, nosotros tenemos que recuperar Lo que hacen es lo que repasar. nosotros ya pagamos, ¿verdad? Pero ese interés que a nosotros nos cobra el sistema financiero siempre va a ser más alto que el interés que se puede arreglar entre el Estado y un ente financiero habiendo una garantía del Estado, una garantía soberana. Entonces acá se genera una herramienta menos onerosa porque los intereses son más bajos. Nosotros podemos cobrar antes ya estos certificados, que es lo que hoy necesitamos para oxigenarnos para poder seguir trabajando. Y bueno, y el Estado tiene la posibilidad de poder ir consiguiendo ese dinero para poder ir cumpliendo también con los bancos a largo Yo me plazo. estaba Para mí es una fijando- herramienta muy atractiva Claro, y pero- soluciona el problema momentáneamente, por lo menos, ¿verdad? Yo me estaba fijando en el archivo y esa es una ley del factoraje del 2020. Pero me decían que no está reglamentado. Sí, en El realidad... privado sí está reglamentado y se hace años. Sí, en realidad esta ley entró como un artículo dentro de la ley del presupuesto 2026, del PGN 2026. Entonces, que se aprobó ahora a fines del año pasado. Entonces, después quedó a manos del Ministerio de Economía la reglamentación de ese artículo y eso es lo que hoy se está trabajando. Y lo que ayer acordamos con el Ministro de Economía fue ponernos un plazo de 30 días en el cual el Ministerio de Economía va a hacer justamente esa reglamentación. Clave ahí que el Ministerio de Economía ponga sus pautas para poder reglamentar eso, que haya la participación del sector privado, porque al final de cuentas somos nosotros los que tenemos que terminar haciendo este factoraje y que también se le pueda escuchar la opinión de los bancos, porque al final las condiciones tienen que ser las adecuadas para que para los bancos esto sea apetecible, ¿verdad? Porque si las condiciones no están dadas, tampoco no va a poder tener la posibilidad de conseguir los fondos como para poder hacer este factoraje, Estas ¿verdad? obras que ustedes están hoy con el atraso, ¿se dieron inicio en qué año? Y de diferentes momentos, ¿verdad? Acá... Pero haciendo un como poco- más lejano, digamos. Y ponerle el 2023. 2024, porque... Ahora, al tener un CDP, esa obra, porque eso se hizo con un CDP, con un certificado de disponibilidad presupuestaria, lo que hubo no fue la recaudación que se esperaba o se usaron los recursos para otros menesteres más. ¿Cuál fue la explicación que recibieron del ministerio? Porque No, yo- cuando vos tenés un CDP se supone que el dinero está, ¿verdad? Yo entiendo que acá la mayor limitante que hoy tiene el Estado es la ley de responsabilidad fiscal. Se limita mucho o se aprueban los pagos en base a los márgenes dentro de lo que es la balanza fiscal, que sabemos el año pasado se tuvo que cerrar en 1,9%, tengo entendido que al final se cerró en 2%, y este año hay que hacer la convergencia al 1,5% del PIB, ¿verdad? Eso significa que vos podés, con un PIB de más o menos 50.000 millones, podés gastar 750 millones de dólares más de lo que te ingresa. Y es justamente lo que limita los pagos porque
bueno, si se pasa de eso tampoco va a estar cumpliendo con esta ley, que es importantísima también para todo lo que se consiguió en este tiempo con el tema de los grados, del grado de inversión, ¿verdad? Y ahí yo tengo que ser también optimista en ese sentido. Creo que no está bien lo que está pasando. La empresa privada tiene sus necesidades, hay empresas que tienen 30, 40, 50 años de existencia, hay mucho riesgo metido atrás de esto, mucha inversión en equipamiento, en contratación de personal, en capacitación de personal, y nosotros no podemos sobrevivir sin cobrar. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero por otro lado también este tema del grado de inversión es algo que al país le va a venir, le va a beneficiar a mediano y largo plazo. Entonces acá lo que tenemos que hacer, que creo que es importante y es lo que conseguimos ayer, es poder sentarnos entre ambas partes y poder llegar a diálogos, a consensos que nos lleven a una solución. No es más, pregunto, no se tocó en la mesa, y eso sí, vos que estuviste ahí, la posibilidad de que esta deuda flotada, que quedó 300 millones de dólares, se pueda, aprovechando justamente, como vos decís, el grado de inversión, las tasas bajas que hay a nivel internacional, inclusive en guaraníes, hacer una emisión para poner al día eso, y luego, o esto va a generar otra pelota después para no cubrir. O sea, los 300 millones no solucionarían ya el problema a una tasa en guaraní a 20 años, te pagan agua al contado y se pagan guaraní al 6, al 7, al 8, como se está consiguiendo hoy. No es más razonable también eso, no se planteó eso. Sí, ahí el tema es cómo vos, cómo sumás, cómo contabilizás ese pago de esa deuda, ¿verdad? Y al salir a emitir bonos y pagar con eso los certificados, te pega directamente dentro de lo que es la balanza fiscal. Y haciendo por este método de factoraje, que en la misma ley que se aprobó el año pasado habla de que es a 3 años, entonces se puede contabilizar a lo largo de los 3 años, entonces es menos lo que te pega en cada año y te da más margen para poder pagar en este momento. Yo creo que esa es la mayor razón por la cual esto la solución va a ir por ese camino, por lo menos ahora a corto plazo, ¿verdad? Y por otro lado es muy cierto lo que vos decís, Pipo, esta situación que hoy tenemos de grado de inversión va a hacer que justamente estas tasas que se van a llegar a un acuerdo dentro del sistema financiero y el gobierno sean bastante menores, porque hoy el riesgo del gobierno es bastante menor de lo que era hace un año y hace 2 años antes de tener el grado de inversión, ¿verdad? Pero convengamos que los bancos de la mano le van a sacar las facturas porque el Estado al final va a pagar. Es seguro. Bueno, El Estado, vos le endosás tu factura. El Estado bueno quiebra. Le Por eso endosás tu también- factura y va a cobrar. Por eso también nosotros todo este tiempo pudimos aguantar a través de los créditos de los bancos, porque la verdad que lo que hoy deben las empresas hace que ya empiezan a afectar a nuestros análisis de riesgo, pero en el fondo también el banco sabe de que termina siendo una deuda del Estado que en algún momento se va a pagar, ¿verdad? El tema es cómo aguantar mientras, ¿verdad? Que es lo que se está tratando de solucionar ahora con este Ahí factoraje. te pregunto objetivamente, ingeniero. El año pasado, según el informe del Banco Central del Paraguay, el sector de la construcción creció 12%. Históricamente, corregime si me equivoco, creo que en el periodo de Marito, que tenía una prioridad absoluta y una obsesión de vender su asfalto, llegamos con el presupuesto del MOPC superando los 1.000 millones de dólares. Pero históricamente el Ministerio de Obras Públicas, 700, 800 de ejecución presupuestaria. Y a eso hay que sumarle, perdón, para cerrar nomás, a eso hay que sumarle lo de Itaipú. Itaipú tiene 750 millones de dólares. Entonces digo, vos al sumar eso, sector privado, Itaipú, MOPC, estamos hablando, no nos quedamos única y exclusivamente en ese presupuesto de 750 millones de dólares, 800 del MOPC. Es lo que yo digo, ¿cómo es que ustedes, ya graficar, ¿verdad? Todo el tiempo están llorando miseria, ¿verdad? No logro entender. Y después tener lo otro, que es una realidad que nadie hoy se hace responsable, que recién ahora se introdujo en la reglamentación del presupuesto 2026, el famoso artículo 210, que algunos interpretaron que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no va a hacer más licitaciones ni adjudicaciones. Y lo que explicó el ministro Baldovino es, no es que no va a hacer más, va a hacer
pero previa autorización del Ministerio de Economía para evitar el efecto BIMS. ¿Cuál era el efecto BIMS? Se hacían los llamados a las adjudicaciones, no se tenía la garantía para pagar y eso generó un interés, ¿cuánto? 100 millones de dólares o más. Que entre paréntesis el exministro tiene que estar preso porque da perjuicio y daño patrimonial. Entonces, digo nomás cómo se explica eso, esto que acabo de exponer para el sector puntualmente. Ustedes están única y exclusivamente colgados de las licitaciones del Estado, ingeniero. Bueno, primero que yo separaría en dos tu pregunta, ¿verdad? Por un lado, la necesidad de infraestructura que tiene Paraguay, ¿verdad? Paraguay es un país que tiene un enorme potencial de crecimiento económico y eso vemos año a año. Hay ya muchos años de crecimiento económico positivo y eso gracias a la capacidad que tenemos, pero ese crecimiento sigue acotado por falta de inversión. Y no solamente una inversión en carreteras, estamos hablando de puentes, de hidrovía, de sistema de alcantarillado sanitario, agua potable, todo el sistema educativo, el sistema de salud, ¿verdad? Hospitales. O sea, hay muchísimo todavía por hacer en Paraguay. El sector eléctrico, ¿verdad? O sea, tenemos que tener energía en cantidad, en calidad en todos los lugares de la República. Ahí verdaderamente esta situación de adquirir este grado de inversión que va a traer fondos de afuera que van a querer invertir acá, van a venir industrias que se van a querer instalar, necesitan de esa infraestructura para que se viabilicen sus negocios. Para un país como el nuestro, y esto está estudiado, necesita invertir entre 3 y 4% del PIB por año. Estamos hablando de por lo menos 2.000 millones de dólares por año de inversión y vos, en los números que estamos hablando, te das cuenta que estamos todavía lejos de esos números, ¿verdad? Ahora ahí te interrumpo, porque vos estás hablando de inversionistas que van a venir a hacer un montón de cosas. ¿Será que ese 2.000 millones no tendría que estar compuesto también por inversión privada en el área de construcción? Claro. Para completar tu 2.000. No, acá nosotros estamos hablando de la infraestructura que el país tiene que tener para que las inversiones privadas se instalen. Te doy un ejemplo. Asunción, vos ves enormes inversiones privadas inmobiliarias. Correcto. Pero yo te aseguro de que el hecho de que si vos salías a la vereda cuando llueve, tenés que estar pisando la cloaca, le baja también el valor a esa, ¿qué solución vos inversión, planteas? ¿verdad? O sea, la solución de ustedes, del sector. ¿Cuál es la solución? Porque si el Estado no tiene la disponibilidad para ese dinero, ese dinero para invertir 2.000 y te dice, yo puedo invertir 1.000, cuate. ¿Qué es lo que sugieren ustedes? Un mayor endeudamiento, porque hablar de deuda parece que estamos hablando del demonio y la deuda, pero no es del demonio si está bien utilizada para infraestructura, como vos decís, se usa correctamente, se usa para el desarrollo. Hoy justo veía un informe de la semana pasada que hablaba de que la deuda paraguaya no es una de las deudas más sostenibles de la que tenemos, o sea, es más manejable de Latinoamérica. O sea, ustedes plantean a lo mejor un mayor endeudamiento bien hecho, responsable, medido y para llegar a esa meta, ¿o qué plantean? De vuelta, y esto te digo sinceramente y de manera personal, yo lo que analizo es el bienestar del país, ¿verdad? Claro, o sea, pero por eso te pregunto. Acá o sea, todo tiene que ser nosotros sostenible. no vamos a la todo, no vamos a la todo. No nos sirve de nada invertir 3.000 millones de dólares 3 años que el país se funda, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros tenemos que tener una inversión sostenida que sea pagable, ¿verdad? Que sea repagable. Como constructores, nosotros necesitamos previsibilidad. Tampoco no me sirve de nada que se liciten 3.000 millones de dólares por año, 2.000 millones de dólares por año, y después no exista la plata para poder pagarme, Claro. salgo perdiendo lejos. Entonces, dentro de esa situación en la cual tenemos todavía una necesidad de inversión, la prioridad hoy es tener previsibilidad, ¿verdad? Nosotros, y es lo que le pedimos al ministro de Economía, nosotros necesitamos saber cuál es la disponibilidad de fondos que hay para poder invertir, y en base a eso, que se licite lo que se pueda pagar, ¿verdad? Si nosotros tenemos contratos, y porque hoy tenemos ya contratos firmados con obligaciones contractuales este año para tener que ejecutar, y si esos contratos suman un monto mayor a la disponibilidad que hay por parte del Estado para poder pagar, y tenemos que reajustar esos contratos, y a lo mejor tenemos que extender los plazos. Pero él te va a responder probablemente 1.000. Y a vos 1.000, vos me decís, claro, con 1.000... Y es menos que eso. Hoy hay contratos por 700, 800 millones de dólares firmados, ¿verdad? O sea, es un monto que es bajo. Que es manejable, ¿verdad? Por un lado. Sí. Pero es bajo. Y es bajo para lo que se necesita. Pero si yo Pero tengo que elegir, prefiero que sea bajo, pagable, a que sea alto no pagable, ¿verdad? ¿Cómo plantean ustedes que conocen el negocio llegar
a ese número ideal sería de 2.000, ponele, que vos estabas hablando. Y para comenzar, ¿En base a qué? y- O sea, y- ¿financiado por quién? lo más fácil y lo más, no lo más fácil, Lo más lógico, lo digamos. más lógico y lo más difícil es mejorar el gasto público. O sea, cuando vos analizás, y estos son números que yo te puedo dar, cuál fue el porcentaje del presupuesto anual que se invirtió en gastos corrientes versus el porcentaje de inversión en infraestructura en los últimos años, y no te estoy hablando de 2 o 3 años, estoy hablando de un periodo mayor, sostenidamente aumentan los gastos corrientes y disminuyen los gastos de inversión, ¿verdad? En porcentaje del PIB, no en monto, no en valor absoluto, ¿verdad? Entonces, claramente tenemos ahí un problema, ¿verdad? Tenemos que tratar de hacer más eficiente el Estado, porque al final de cuentas todos los gastos entran dentro de la misma bolsa, ¿verdad? Y la diferencia es que el gasto corriente desaparece todos los meses y el gasto de inversión tiene un retorno económico que hace que el PIB aumente y hace que esa misma inversión tenga un repago a muy corto plazo, ¿verdad? Entonces ahí es donde creo que tenemos que trabajar como solución de fondo, ¿verdad? Dentro de una política de Estado que también es otro de los déficits que hoy tenemos. Tenemos políticas de gobierno que van cambiando de gobierno a gobierno y lastimosamente no podemos sentarnos a una mesa a generar políticas de Estado a más largo plazo, ¿verdad? Por ahí creo que va parte de la mención y otra parte es, bueno, seguir impulsando estos mecanismos como las concesiones, las APP, que son herramientas en las cuales el sector privado es el que toma el riesgo, consigue el dinero, hace la inversión en la infraestructura y después se va recuperando a lo largo de un cobro de peaje o de una tasa y que el verdadero usuario final de la infraestructura sea el que esté pagando esa infraestructura realizada, ¿verdad? Para ir redondeando, un constructor de tu vialero, en realidad, de tu gremio, me preguntaba que no estaba conforme con esa hoja de ruta de la reunión. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Me dice, porque todavía no está reglamentado lo del factoraje. Explicaste que el ministro se comprometió, creo que esta semana van a promover para hacer ese ajuste legal, lo que no está reglamentado para que eso pueda correr. Y después me dice, pero tampoco cubre toda la deuda. Solo 150. ¿Por qué se le puso se redondeó 150 con esta herramienta del factoraje y no sobre la totalidad? Mira, es la propuesta del ministro de Economía. Acá también va a depender mucho de cuánto el Estado pueda garantizar, porque estamos hablando de una garantía soberana sobre un monto que tiene que ser absorbido por el sistema financiero para poder hacer el factoraje con el sector privado, ¿verdad? Y es el Estado el que va a tener que decidir cuánto es lo que tiene disponible como para poder garantizar. Y acá estamos hablando no solamente de una solución al sector de la construcción, también estamos hablando de que hay que conseguir una solución al sector de salud. Entonces lo que se haga de factoraje va a ser aplicado a ambos sectores. Entonces ese monto final que se pueda conseguir va a tener que ser distribuido entre las dos partes. Y ahí el ministro nos comentó que él cree que 150 millones de dólares para el sector de la construcción es un número manejable hoy por el Ministerio de Economía, ¿verdad? Cuando usted utilizan esta herramienta del factoraje, le entregan al sector financiero, ustedes ya se olvidan de eso. Sí. Porque ya se les da la plata y el banco se queda con un porcentaje. Suponte que sea 100, les da 92 y el resto es para el banco. Sí, que es parte de la reglamentación, que Claro. hay que ver quién cubre esos Pero ya es el intereses, banco ¿verdad? que tiene que pelear Ya para es el cobrar. banco el que va a Ustedes ya cobrar, están nosotros ya cobramos el capital. felices y contentos y siguen trabajando. Así mismo, es así. Claro, y ahí lo que digo, ¿por qué se limitó, verdad? ¿Por qué no se amplió si total... Y ojalá pueda ser más, Jorge. Nosotros yo creo que salimos como una primera parte, digamos, y, ¿verdad? y creo que, primero todo acá, yo creo que un país necesita una herramienta como esta, ¿verdad? O sea, un déficit que tiene Paraguay, a todos nos pasa, hasta en las empresas privadas. Hay momentos en el año que nuestro flujo de fondos por alguna razón está negativo. Hoy está la mayor parte del año negativo, ¿verdad? Pero normalmente uno tiene más disponibilidad que nosotros y al Estado le pasa lo mismo. Los impuestos no entran todos de manera lineal todos los meses. Hay una época del año en la cual entran los impuestos, otra época del año en la cual hay más necesidades de pago. Y para esos baches en la disponibilidad, creo que una herramienta como esta puede ser muy, muy efectiva, ¿verdad? El monto dependerá también de la voluntad que tenga el gobierno y de la disponibilidad y de la capacidad que tenga el gobierno para poder garantizar estos montos y por supuesto, ojalá sea por la deuda total, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos, nosotros necesitamos cobrar como para poder seguir oxigenados y poder trabajar al ritmo que necesitamos trabajar, ¿verdad? Bueno, clarísimo. Por último, ¿cuándo empiezan los trabajos para ampliar la ruta 1?
La ruta 1 arranca ya con trabajos de mejoramiento, bacheo, de optimización del sistema semafórico, señalización. Se le va a dar ya una dinámica diferente al tránsito en esa zona a muy corto plazo, pero de todos modos hay un periodo de más o menos un año para poder hacer el cierre financiero. Con el cierre financiero... ¿Dónde empieza? ¿Son Cuatro Mojones? De Cuatro Mojones y se va hasta la ciudad de Quindío. 15. Son 107 kilómetros. Y recién con el cierre financiero se adquieren los fondos. Estamos hablando de una inversión de más de 450 millones de dólares que hay que hacer en obra, y de eso se necesita dinero de afuera, ¿verdad? De los bancos. Entonces esto se está trabajando con entidades internacionales, con estudios jurídicos internacionales de Nueva York. Súper bien encaminado todo, por suerte. Y una vez que se tenga el dinero se van a hacer las obras grandes, las inversiones grandes. Ahí ¿Esa estamos es hoy la hablando... obra más ambiciosa o hay otra? Hoy en día para el Esa gobierno es la obra más ambiciosa, ¿verdad? Es esa, la ampliación de la ruta 1. La ampliación de la ruta 1 se va a duplicar en gran parte del recorrido. Se van a hacer 7 pasos a desnivel, parecido al que se hizo ahí en Tres Bocas. Van a hacer 7 nuevos pasos en diferentes lugares. O sea, verdaderamente va a cambiar todo lo que es la zona esa, y por supuesto económicamente va a explotar en crecimiento, ¿verdad? Porque cuando vos te das cuenta que tardas 1 hora y media menos, 2 horas menos para poder transitar por esa ruta, verdaderamente todos los negocios van a potenciarse, ¿verdad? Perfecto. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, gracias, Pipo, siempre un placer estar con ustedes. El ingeniero Paul Saruy, presidente de Cavialpa. Pipo, a la vuelta a la pausa, el diputado de la ANR por el Departamento Central, Rodrigo Gamarra, va a estar con nosotros. Pausa, ya volvemos. Cuarto bloque en Cara Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal, como todos los domingos, y ya le saludamos al diputado colorado Rodrigo Gamarra. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Pipo? Un gusto estar de vuelta con ustedes por acá. Bueno, uno de los pocos que habla del tema, que dio la cara, entre paréntesis. Creo que hubo mesa, voz, y después ya todo silencio, excepto los de la oposición solo para la retórica, pero sin propuesta, ¿verdad? Eso es muy fácil, ¿verdad? Lo más fácil es, esta es una reforma parche, coincidimos que necesitamos, pero te quedas ahí. Bueno, reforma parche, coincidimos que necesitamos la reforma, pero no estás de acuerdo con esto. Y bueno, ¿qué propones? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es la propuesta? Arrimen ustedes, como partido político, sea el PLRA, sea Patria Querida, País Solidario, Cruzada. ¿Cuál es la propuesta? El nuevo de ustedes? Partido de Esperanza, el Partido Demócrata, yo creo, ¿verdad? Socialdemócrata. Hoy no tenemos, simplemente la retórica, ¿verdad? Y sin embargo ustedes dieron un paso demasiado importante, ¿verdad? En la Cámara de Diputados. ¿Cómo hoy analizás, después de la decisión de la semana pasada de postergar, de darle un plazo de 40, 43 días para volver a tratar en el Senado, diputado? Bueno, yo creo que antes que nada, lo más importante en este tema es desnudar la situación. ¿Desde qué punto? Hoy nosotros, y me voy un poquito más hacia atrás, hoy en este periodo parlamentario no existe una oposición real de hombres, ni de nombres siquiera dentro de la Cámara, ni en diputados, tal vez en senador un poquito más, pero yo tampoco no veo demasiada figura, ni tampoco un bloque opositor serio y que tenga propuestas concretas. Hoy se limitan simplemente a ser voceros de medios de comunicación que tienen intereses creados, que en el periodo pasado estaban muy bien arropados, ¿verdad?, por el gobierno anterior. Entonces siguen ese libreto. ¿Por qué me voy hacia ese tema, Jorge, primero? Porque la batalla hoy es una batalla mediática, de información y desinformación. Y yo creo que este tema de la reforma de la caja es un tema demasiado sensible e importante. ¿Se tiene que hacer? Se tiene que hacer. Porque todos los indicadores nos dicen que estamos en una situación de crisis. Ya no es ningún secreto que la caja hoy tiene un déficit de 380 millones de dólares anual. Eso no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe. Gracias a que ocurrió este debate nacional y amplio, pudimos ver más cosas, pudimos ver más números, pudimos ver
más hechos que nos indican que es una situación que debe ser abordada inmediatamente. Tenemos 8.000 trabajadores que van a jubilarse este año, tenemos 11.000 más el año que viene, o sea, y un grueso tremendo en una franja de edad desde 43 años hasta 55, que a corto plazo van a tener que ir a la jubilación. Con esos datos, uno no puede sacarle la nalga a la jeringa y mirar al costado. Y te hablan algunos de que esto fue apresurado, de que esto fue sin debate, pero como si viene ya de tantos años atrás el desangramiento, la hemorragia, como le mencionó el colega Hugo Mesa, a sabienda de que esto está pasando, nosotros no podemos ser tan irresponsables. Y yo creo que lo que hizo el Ejecutivo fue justamente asumir esa responsabilidad de llevar a la Cámara para poder tomar una medida que nos permita que esto no colapse y que en un futuro cercano, ni siquiera lejano, docentes, policías, militares y todos los afectados no se queden sin ese sustento que es para el resto de sus vidas. Acá lo irresponsable, lo antipatriota y la verdadera traición sería no reformar la caja. Dejar así como está y patear Dejar para así adelante. como está y patear para adelante y decir que se vea al gobierno que viene, como hizo el gobierno pasado. Acá lo valiente y lo patriótico es decir la verdad y contar la situación y buscar una solución que pueda atajar esta hemorragia, vuelvo a parafrasear a mi colega, y que mañana sea una solución real y definitiva y no que se esté en la incertidumbre, como se está hoy, de si voy a cobrar o no voy a cobrar mi jubilación. Estoy hablando en líneas generales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros como diputados? Recibimos el texto e inmediatamente procedimos a llamarle a los especialistas, a los técnicos del MEF, para que nos puedan dar las explicaciones, para que nos puedan mostrar los datos, los números en que se sustentan y de esa manera poder tomar una decisión. Se le convocó a los gremios, se hizo mesas de diálogo, se llamó a audiencia pública, se le escuchó a todas las partes, hubo inclusive a puertas cerradas también escuchándose a los presidentes de los gremios su parecer, también preocupados, cosa que decían algo adentro y otra cosa afuera. Y con esos datos que a nosotros se nos acercó y que se nos dijo hasta acá se puede para que esto no colapse, nosotros votamos en consecuencia a favor de los docentes, de los médicos, de los policías, de los militares y de todos aquellos que tienen que acogerse más temprano que tarde a esa jubilación. No en contra, como quieren pintar algunos oportunistas políticos aprovechando el momento electoral. Nosotros incluso peleamos, logramos cambiar esa primera versión que vino del Ejecutivo e intentamos llevarlo al máximo posible, porque hubo números que ya no se nos permitió técnicamente hablando. No es que alguien nos dijo no hagas, sino que nos dijeron hasta acá puede llegar, porque si te vas hasta acá vas a poner en riesgo la jubilación de los docentes, vas a poder poner en riesgo la jubilación de los trabajadores. Y nosotros no podemos ser unos irresponsables, nosotros tenemos que asumir responsabilidades que realmente marquen la diferencia más allá de lo que eso pueda generar popularmente hablando. Porque al final vamos a ser todos responsables si esto mañana colapsa y nuestros trabajadores que han dedicado su vida, que han dedicado todo su trabajo, no van a poder cobrar mañana ese fruto de su sacrificio. Nos decía, también mencionaba hace rato cuando estaba el ministro de Educación, lo que hizo referencia el vicepresidente Pedro Aliana, que hablaron con los técnicos y ellos analizaron hasta dónde podían flexibilizar el proyecto original, hasta dónde se podía flexibilizar. Y cuando se planteó en diputados, era prácticamente ya hasta ahí lo que se podía tocar. Así es. Otra modificación para flexibilizar ya era prácticamente cambiar 6 por media docena. Ya Es lo que los especialistas nos dijeron. Es lo que les dijeron. Es lo que nos dijeron. Pero cuidado,
Los especialistas le dijeron, y usted ahí va a estar a salir uno a decir, sí, pero tus especialistas van a decirlo. El 90% de los economistas, analistas económicos y gran parte del periodismo honesto que queda, que ni siquiera es oficialista, de periodismo no oficialista honesto que queda, que tuvo que salir a reconocer que no es sostenible esto como está, que hay que hacer los cambios. Hablaban de gradualidad algunos, otros hablaban de que hay que hacer más fuertes los cambios, que tienen que ser más drásticos. Gente que ni siquiera se asoma al cartismo o al gobierno. Así es. ¿Verdad? Que ha tenido posiciones hasta ridículas muchas veces contra posiciones del gobierno. Me consta, Manuel Riera, por ejemplo, que a veces opina una estupidez grande como una casa y de repente en esta no hubo otra que decir, sí, realmente es así, es necesario, tiene que ser más drástica. O sea, no consiguieron un economista que le diga, no, esto es re viable, vamos jubilando a los 45. ¿Cuánto quieren aportar? 4 años. ¿Quieren aportar 25 años y vivir 30 años gratis? Dale, métanle. Nadie les da la razón. Y hay una cuestión, Rodrigo, voy a ya cambiar de la cuestión de la pregunta de Jorge. Cuando se habla del costo político. El costo político es cuando yo voy a tocar el interés general de la gente. O sea, voy a subir el IVA, el 15%. Voy a subir el combustible, 10%. Voy a subir el famoso impuesto selectivo al combustible, 10%, voy a recaudar más. Voy a subir el impuesto a la renta. Le voy a tocar el bolsillo a la gente. Si yo le toco el bolsillo a toda la gente para pagarle a un grupo minúsculo de 10 o 15 mil, de los que creo que maneja Pili, si maneja 10 o 15 mil, que encima jamás votaron por el Partido Colorado, siempre fueron arredados por Pili a votar por Marito y después a votar por Efraín. Se sabe a quienes maneja Pili como va un hato de ganado. Yo creo que el costo político sería decir, vamos a ceder ante estos pedidos que son totalmente inviables, aumentándole al 97% de la población su impuesto, tocarle su bolsillo, subir el combustible, subirle la leche, subirle el pan, subirle todo, para que estos sigan viviendo la dulce vida. Ese es el costo político. Porque la gente no es estúpida, diputado. La gente va a sentir, cuando ustedes le digan a la gente, miren, subimos el IVA al 15%, después para darle el gusto a esta gente, pobres los maestros trabajan, es muy cansador, hasta los 45 años. Toda esa payasada con la que salen ahora, ¿verdad? Que pareció que son muy estresantes los chicos y los otros trabajos son todos Disneylandia, ¿verdad? En ningún lugar del mundo se jubilan los 45. No funciona, no hay forma de explicar, no hay forma de sostener. Vos has recibido ataques, yo he recibido ataques y los ataques que recibimos son insultos, ni siquiera son retrucarte sobre una cosa que vos decís. Por eso, no, estás equivocado, Gamarra, porque esto es así. Por eso te dije, Pipoy, cuando empecé, que esto se convirtió en una guerra política mediática, de desinformación. Sí. Esto no es, y por eso hay que aclarar bien, esto no es contra los maestros, esto es una cuestión matemática. Hoy los números no cierran, y el verdadero costo político va a ser mentirle a la gente, va a ser mentirle a los docentes, mentirle al personal de blanco, mentirle al contribuyente, porque esa mentira va a explotar, se va a caer, no va a resistir. Entonces, lo primero que hay que hacer es desnudar esa verdad, desnudar aquello que están tergiversando la verdad y que se pueda realmente en un corto plazo mostrar eso a la gente que está interesada. Y yo propuse por eso inclusive hacer una mesa técnica. ¿Cuál es el problema? Que vengan todos los afectados, todos los involucrados, medios de prensa, quien quiera, que esto sea público, inclusive que se televise por telecámara si hace falta con la gente del MEF, para que vean la gravedad del asunto y para que vean que realmente acá lo que se quiere hacer es afrontar con responsabilidad para que mañana no le falte a nadie el pan. Lo que se está buscando es preservar la jubilación de la gente y no lo contrario que te quieren hacer ver hoy la gente que dice, no, estos votaron en contra de los maestros, estos votaron en contra de los policías, castíguenle, porque eso es lo que quieren vender la gente que hoy está en campaña. Y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de preservar la caja. Nosotros lo que estamos haciendo es cuidar realmente el interés de la gente. Y el Ejecutivo lo que hace es por preservar el futuro económico de los trabajadores. Todo el país. Y de todo el país. Porque lo que buscamos es justamente que sea sustentable. No que vos que no estás beneficiado con el sistema pague lo mío. De eso se trata. Pero por eso te digo de hecho, el ejemplo lo dieron ustedes primero, antes de tratar el tema de la reforma en la caja fiscal.
trataban el tema en la caja Así parlamentaria y se quedaron en la calle, porque usted al prohibir que el Estado ponga más un peso en cualquier concepto, saben bien y sabemos todos que la caja parlamentaria no va a aguantar, por lo menos a este ritmo, va a tener unas reformas draconianas terribles para que siga sustentando. Y hoy lo volvió a reiterar el presidente el viernes, creo que jueves viernes, dijo Bachi, que cuando ellos traten esto, lo primero que van a tratar es ratificar lo que ustedes sancionaron y eliminar cualquier ayuda estatal en la caja parlamentaria. Se acabó la excusa de los parlamentarios. Ya se terminó esa excusa. No hay más la excusa. Ah, no, pero ellos son VIP. Los VIP son ellos ahora. Entonces, si estaban contra los VIP antes, sigan contra los VIP, sean coherentes. No, los VIP son, deciré más, así, el papá de Katia y aquellos que realmente aportaron 10 y ya cobraron 100 o 1000, ¿verdad? Nosotros somos parlamentarios nuevos, que vinimos justamente a encontrar el sistema. Y ustedes se jodieron ahora. Así, y llamarle a X, ¿verdad? Pero nosotros vinimos a decir que nosotros no somos parte de eso y que creemos que las cajas tienen que ser autosustentables. Claro. Que mañana no ocurra con los cambios que se hicieron, como vos mencionás, va a ser problema nuestro. Pero ya el Estado ya no tiene por qué poner ni un guaraní, ¿verdad? Eso ya va a ser problema. Hoy los VIP son entonces los jubilados de 45 años de Piris. Entonces, si estamos contra las jubilaciones VIP, si hablamos de tanto nos cortábamos las venas con los Nepo Babies, hablemos ahora de los Jubibabies, que se jubilan a los 45 años. Y indignémonos, ofendámonos, molestémonos, cuando cada vez que yo compro, cuando usted la señora, porque cuando yo compro todavía, pero cuando la señora hace que apenas puede comprar un sachet de ni siquiera leche, de alimento lácteo aguado, que compra para darle a su hijo, ese IVA que paga, se va para pagarle la jubilación a un tipo que se jubiló a los 45 años. Eso es lo que le da rabia a la gente. Por eso nosotros tenemos que aclarar, insistir lo que pasó en diputados. Nosotros no estamos contra los trabajadores, nosotros estamos contra el déficit, nosotros estamos contra el problema real de fondo, que es la falta de recursos o de plata que puede mañana llegar a ocasionar que el trabajador no cobre. Ese es nuestro problema real, el déficit monetario, la falta de dinero que esa caja va a tener en un momento dado si no se hacen las reformas correspondientes. Una pausa cortita, hacemos, venimos enseguida. Bueno, último bloque en Cara Cruz, estamos por Canal 13 por Unicanal. Diputado Rodrigo Gamarra. En estos 40 días que quedan, yo mencionaba, le decía al ministro de Educación, rescatando un poco las palabras de las declaraciones del vicepresidente de la República. Esta es una brillante oportunidad para que la carga sobre los descontentos con este tema, que ya explicaron ustedes el contexto, no quede solamente sobre el oficialismo, hacer un gran pacto. Y ahí también sirve ¿para qué? Sirve para desenmascarar a aquellos que supuestamente están preocupados por la situación de la caja fiscal. Entonces, esta es la brillante oportunidad para convocarle a tus colegas de otros sectores y decirle, entonces, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes? ¿O ustedes no tienen propuesta? ¿O ustedes simplemente están para erosionar, para criticar, para cuestionar? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? Y ahí me parece lo que apunta el vicepresidente cuando dice, bueno, nosotros... Este fue el gobierno que tuvo el coraje. César Barreto la semana pasada nos dijo, ex ministro de Hacienda, en el 98, nosotros ya presentamos, economistas, dice técnicos, la primera propuesta de reforma en la caja fiscal. Nunca se hizo, nunca se planteó. Y ya en el 98 ya veíamos que este iba a ser el escenario. Este iba a ser el escenario. Y ahora esto está explotando. Entonces, me parece que esta es la brillante oportunidad de llamarle a los otros. Y si los otros no acompañan, hay que evidenciarlos. No tienen propuestas, no tienen proyectos. Me parece que ese es aprovechar estos 40 días que quedan. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y fíjate lo que ocurrió en la sesión de la Cámara. Tuvimos 41. Ellos abandonaron la sala a falta de argumentos. Yo evidencié eso cuando Claro. me tocó el momento de hablar. Se fueron, se corrieron. Entonces, ¿dónde está la verdadera irresponsabilidad? ¿En aquel que se queda a buscar una solución para que mañana el futuro de los trabajadores esté asegurado?
o en aquel que se va nomás. Y sale a decir... sale afuera que está de acuerdo, pero quiere más tiempo. Yo quiero saber si esos que pidieron más tiempo, el 25 de marzo van a venir con una carpeta y un proyecto y te van a decir... No, para "Este es mi nada. proyecto, Ellos buscan que esto fracase, ellos buscan que el status quo se mantenga, ellos buscan que el paciente que se está desangrando muera desangrado para que mañana los familiares o la culpa de quien le dejó morir sea el oficialismo. Ellos están buscando eso, ellos no buscan una solución real de fondo, ni tratar de ayudarle a los docentes, ni a los policías, ni a los militares, ni a nadie. Ellos simplemente buscan que el sistema colapse. ¿Por qué? Por un oportunismo político, ¿verdad? Entonces, que es más fácil. Por eso que no tienen ideas, no tienen propuestas, no tienen nada que aportar siquiera ni para el debate. Y a las pruebas me remito, estuvimos 41 diputados que sí estábamos preocupados, que sí pusimos la cara y que sí asumimos la responsabilidad de aportar por lo menos algo en favor de que esto mañana sea sustentable. Pudo haber sido lo mejor, pudo haber sido lo peor, todavía está en debate, por eso que el Congreso tiene varios trámites. Ahora tenemos la Cámara de Senadores y si los técnicos nos dicen que hay un margen mayor de mejorar las condiciones y que quede satisfecho un poco más por lo menos el otro sector, magnífico, que se haga. Pero yo lo que no veo es que alguien va a poder quedar 100% contento. Es difícil, yo suelo decir, si del momento que yo tengo que ir al hospital, ya no estoy contento, ¿verdad? Porque ya no es una situación agradable, pero tengo que ir para tratar de curar mi dolencia y de someterme después al procedimiento el cual me indiquen para que yo pueda salir más adelante ileso, vivo y feliz, ¿verdad? Entonces, es lo que está pasando hoy. Esto ya no es una situación agradable. Acá no estamos tocando este tema por placer, ni tampoco estamos poniendo límites ni porcentajes porque nos cantan o nos gustan. Estamos buscando el equilibrio para que esa caja sea sustentable. A mí me estaban contando algunos colegas tuyos colorados. Entre paréntesis, uno salió y dijo, metimos la pata, no tuvimos que haber aprobado. Está equivocado. Lo dijo, ¿verdad? Y que por cierto no tuvo tampoco la capacidad de explicar las razones, pero eso es otro tema. Vi unas movilizaciones en el interior de la casa, algunos colegas se fueron contra Postrero a tirar. Cuando que en realidad tenía que ser lo contrario, ¿verdad? Por eso que acabas de exponer. Y que nos dijo también Aliana el otro día, yo no quiero salir en el 2028, ojalá que me elijan presidente, dice, pero eso va a decidir la gente, pero no quiero que me digan en la calle, che, no hiciste un carajo cuando vieron que esto se estaba yendo al mazo. No hicieron nada, por lo menos quiero que me digan, che, hicieron el esfuerzo y al final, no sé, por X razones, que amenazaron los docentes que iban a incendiar Paraguay, porque eso dijeron. Algunos dijeron, vamos a mandar la puta hambre cero, llegó a decir un dirigente sindical. El representante de la Unión. Su hambre cero. Su hambre, sí. es grave cuando dice su hambre cero, no es de él. A él le importa 3 huevos hambre cero. Yo me fijé en algunos casos de colegas que en sus departamentos y la mayoría de aquellos que se fueron a atacarle de manera agresiva, violenta, con pasacalle, eran todos actores políticos. En mi caso también pasó en la zona donde yo tengo mi equipo político, Fernando Lamora, Villeta, Ipané, San Antonio, hubo gente que puso un pasacalle, que puso mi foto y me entré a mirar quién era, un actor político, candidato a concejal de la otra lista, equipo liberal, un operador enojado porque te pidió algo y no le conseguiste, o sea, son todos actores políticos. Yo no vi ningún docente real preocupado. Ni un ciudadano. O un ciudadano que paga su impuesto que venga a tirarte bomba o a gritarte o a ofenderte. Absolutamente. Yo creo que la gente que está en esto y que está preocupada de manera seria, espera un debate serio, espera un argumento sincero de parte nuestra y de parte de aquellos que también que están involucrados en el tema. Y a mí me parece que el Ministerio de Economía, en la persona de Carlos Fernández Baldovino, tenemos una persona seria. Él no es una persona improvisada ni que quiere venir a poner por su capricho algún punto más, algún punto menos. Ahora, sí estoy de acuerdo que en base a los análisis técnicos, nosotros los políticos tenemos que tratar de encontrar un punto de equilibrio para que todos tengamos un mínimo de tranquilidad, pero por sobre todas las cosas que garantice la sostenibilidad del sistema. Si nosotros no garantizamos la sostenibilidad del sistema, por más que yo quiera quedar bien con mi vecino, esto no va a servir.
Porque Rodrigo, tarde o temprano yo va a te voy decir caer. una cosa, y voy a reiterar lo que dije toda la noche hoy cuando hablamos con País, cuando hablamos contigo. Un solo economista, un solo analista, un solo dirigente gremial de otro gremio, un solo grupo que no sea los grupos afectados ahí mismo, que haya salido en contra y con una solución diferente. Un político opositor que se haya negado, que se haya retirado de la sesión, que haya un político colorado de tu partido que se haya retirado de la sesión en el Senado para no dar quórum, para que no haya número, para justificar la pateada de 45 días que le dan a esto. Salió con un planteo diferente. Olvídate de Fernández Baldovino, porque Fernández Baldovino, pues yo te puedo decir, no, pero Fernández Baldovino defiende los intereses del gobierno y él quiere usar la plata para otra cosa. Te puedo inventar eso. Pero Banana Ferreira, Borda, Dionisio Borda, más enojado con el gobierno que Dionisio Borda no está ni Marito. ¿Cómo digo? Banana Ferreira, César Barreto, Benigno López, el hermano de Mario Abdo. Salieron todos a decir, no solamente está bien, es poco, hay que hacer más fuerte el ajuste. Entonces, la puta, conseguiste porque mira que para conseguir acá se ha conseguido hasta perito, ¿cómo se llama eso? Forense trucho de Brasil en la época de Lino Oviedo, ¿verdad? Se ha inventado de todo. Ni siquiera consiguió uno enojado. Dionisio Borda, que sigue enojado. El hermano de Marito, que podrá estar enojado. No, porque es insostenible. Y como vos decís, todos lo saben. Y hay que hacerlo. Y el que tenga los huevos para hacerlo, yo creo que más que castigado, será premiado. Eso es lo que yo insisto. O sea, esto tiene que decir, bueno, 25 de marzo, ¿qué tienen? Nada. Vamos a votar, carajo. Y ¿cuántos votos necesitan en el Senado? 23. Tenemos 23 para tener quórum. Ganamos 13-10, 12-11 y salió la ley. Y hagan la marcha que quieran y comiencen la huelga y vamos a declarar la huelga ilegal y vamos a despedir maestros si hay que despedir maestros, sumariar, que haya que sumariar, que se cumpla la ley. La gente, así como quiere cuando se habla de previsibilidad también es que se cumpla la ley y que se respete el mandato de la mayoría y que se respete lo que resuelve el Congreso. Porque si no, vamos a vivir siempre en el saque de, no hagamos esto. Todas las leyes que metió este gobierno, que son leyes importantes, han tenido el rechazo de la oposición. Han ido contra la ley de control de las cajas de superintendencia, hoy se olvidaron de eso. Hoy Sí, ellos son anti todo. Ellos fueron contra la reforma, la reforma de lo otro, el cambio de esto. Siempre votaron en contra. Ahorita alguna vez, allá levantó la mano, bueno, esto está bien, vamos a votar. Rarísima, alguna en Nakayama creo que levantó la mano. Ellos son la bancada más improductiva del Congreso posiblemente en los últimos 30 años, en ambas cámaras, porque solamente saben venir a decir me opongo y no sé por qué, a pedir un pedido de informe para justificarlo, sus numeritos en AEC o en algún lado que son productivos. Al final nunca ni un solo proyecto de ley, nunca ni un solo proyecto en beneficio de la gente, ni votar a favor de un proyecto y cuando piden que sea beneficio de la ciudadanía. Que venga, queremos que venga, vamos a interpelarle al ministro tal, para insultarle. Le traen a 4 gatos locos para insultarle y decirle todo. Entonces, queremos, y obviamente, la tercera vez que hace eso, te vamos a decir, ¿sabes qué? Dejar romper la bola. Por eso yo insisto nomás, Pipo, y le agradezco también a ustedes el espacio, ¿verdad? Nosotros, en mi caso particular, que yo provengo de una familia docente, mi mamá es docente, mis tías, y tenemos amigos en todos los sectores de los trabajadores. Nosotros estamos ahí justamente gracias a ellos y por ellos. Pero jamás vamos a votar algo que le perjudique a nuestras propias familias, ¿verdad? Nosotros, por el contrario, estamos para preservar eso y por eso insisto que esto es una batalla de desinformación y de información malintencionada, la cual nosotros tenemos que desnudar y tenemos que ventilar y tenemos que hacerlo lo más público posible para que el último de los trabajadores que hoy está siendo envenenado, está recibiendo información tergiversada o distorsionada, pueda entender claramente la película y le aseguro que ellos mismos van a pedir una reforma inmediata para poder garantizar su futuro. Gracias, diputado, por tu tiempo, muy amable. A ustedes. Nos vamos, Pipo. Nos vamos, señor. Nos reencontramos el próximo domingo. Buenas noches. Así sea. Chao.